es una presentación de Pharmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. A los 63 años falleció el relator y periodista Alberto Sonsol, quien estaba internado por un cuadro grave de COVID-19 desde el martes 16 de marzo. Su situación se agravó en los últimos días. Un helicóptero que trasladaba vacunas de Pfizer se accidentó en Rocha esta madrugada. 3 de los 4 tripulantes resultaron con heridas leves. Las pérdidas materiales fueron totales. Una mujer fue asesinada por su pareja en el barrio Casaballe, en Montevideo. El hombre de 40 años se entregó a la policía y confesó ser el autor del femicidio. No había denuncias previas de violencia doméstica. El Ministerio de Salud Pública presentó un nuevo informe epidemiológico cerrado el 21 de marzo. Hay un 36% de los casos sin nexo epidemiológico. Chile retoma el confinamiento obligatorio ante el alarmante aumento de casos de coronavirus. Brasil se encuentra en el peor momento y superan las 300.000 muertes. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. A continuación les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de la jornada. Les comentamos que aguardamos por el último informe del Sistema Nacional de Emergencias para ver el reporte de los nuevos casos de COVID a nivel nacional. Comenzamos la información diciéndoles que hay conmoción en el mundo del deporte, también de los medios de comunicación por el fallecimiento de Alberto Sonsol. Falleció a los 63 años, estaba internado por un cuadro grave de COVID desde el martes 16 de marzo. La gravedad de su cuadro por COVID-19 motivó a esta internación y su situación se agravó en estos últimos días. A la familia de Sonsol, a sus amigos, a sus colegas y allegados, expresamos nuestras condolencias. Compartimos información sobre el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea que trasladaba las dosis de la vacuna de Pfizer a Rocha. La Fuerza Aérea brindó una conferencia de prensa para dar detalles de lo ocurrido esta madrugada. Sostuvo que el accidente se debió a una falla mecánica y que se iniciará una investigación para determinar lo ocurrido. Las pérdidas materiales fueron totales. Y la investigación se divide en 3 partes. Una parte es el factor medio ambiente, el cual estamos analizando, que de hecho las condiciones meteorológicas para ese lugar estaban bien. Después hay un factor que es importante, que es el factor material, que lo vamos a empezar a analizar, porque ¿qué pasa? Esto es una aeronave que está en el mundo, es una aeronave que hoy vuela, hay alrededor de 3.000, entre 3.000 y 4.000 Bell 212, que son de la fábrica Bell, que están volando en el mundo. Entonces nosotros vamos a tener que reportar la condición de la aeronave para ver cuál fue la falla. Y por el otro lado es el factor humano, que eso lo vamos a estudiar a ver si estaban las condiciones. El piloto había volado, el helicóptero había volado la noche anterior no, hace 7 horas había volado, haciendo entrenamiento para las operaciones de paz, con visores nocturnos. Quedaba que la condición del helicóptero estaba bien. La condición de mantenimiento del helicóptero está bien y estaba volando. Está en condiciones de volar, son aeronaves que siguen fabricándose porque cambió el modelo, pero la aeronave completa se sigue fabricando. Es un modelo más nuevo, pero en realidad se basa en los mismos componentes. Eso hace que la fábrica esté muy interesada a ver qué pasó con esa falla. Personal de bomberos trabajó tras el siniestro de la aeronave. Aproximadamente a las 2:30 es alarmada la unidad del destacamento más cercano, que estamos a 21 kilómetros del lugar, que es el destacamento de Rocha. A la hora 3:05 se hace presente en la ruta 9, en el kilómetro 185 aproximadamente, y al arribo contactamos un helicóptero que estaba con fuego generalizado en su totalidad, y se procedió a realizar un ataque de extinción mediante la utilización de espuma química, y así se logró minimizar el fuego y después la extinción del mismo, ¿no? Y afortunadamente no hubo que lamentar víctimas debido a que se hizo un aterrizaje forzoso por parte
de personal militar y lograron salir en forma ilesa, con algunas heridas pero leves, pero leves. Ahora están las pericias por parte de la Fuerza Aérea. ¿Ustedes cumplen alguna tarea también en este sentido? Una vez que se arribó al lugar, se hizo la extinción, se hizo un vallado de cinta en el lugar del siniestro y se esperó a la PAM, a la Policía Aérea Nacional, en el cual se hace presente y se hace cargo de todas las operaciones a posteriori, ¿no? Nosotros realizamos la extinción, vayamos a la zona, esperamos al personal técnico competente y hacemos entregas del lugar para que ellos continúen con los trabajos, ¿no? Compartimos el testimonio de un vecino del lugar. Yo digo, estaba acostado, ¿no? Y siento ruido y me levanto. Y bueno, me he visto y salgo. Y había un coso en el pradero, un helicóptero en el suelo, ahí en el campo. Y les di socorro. ¿Qué te dijeron? Y yo que se habían quedado sin pie y que habían tenido un accidente y me pidieron agua y le llevé agua, le llevé lo que estaba a mi alcance, ¿no? Habían perdido altura. Sí, ya habían perdido pie, sí. Iban a aterrizar, pero no se ve que no le salió. Ahí en la zona es un área limpia, no hay monte. Sí, está limpito, no, y es bien limpito, ¿eh? Estabas acostado, pensaste que se te venía arriba la casa por la ruido. Y sí, lo menos, digo, pero también no me asusté, digo, no, digo. Yo siempre estaba pero está, por suerte, salió todo bastante bien. La tripulación de la aeronave resultó ilesa. 3 de los 4 tripulantes resultó con heridas leves. Un siniestro aéreo con 4 ocupantes de la nave. Acá asistimos en Comero, asistimos a 3 de ellos. Son 3 de los tripulantes que estaban politraumatizados. Básicamente uno era el que estaba un poquito más contusionado. Felizmente con lesiones relativamente leves para lo que es la naturaleza de un accidente o un siniestro aéreo. Con lesiones menores se asistieron, se dio la primera asistencia, están estables y fueron transferidos hacia Montevideo, hacia Sanidad Militar. ¿Con qué heridas llegaron? Llegaron con heridas leves, para no entrar en mucho detalle, pero alguna fractura a nivel de la cara, algún otro tipo de fractura, cosas no invalidantes, o sea, cuestiones menores para lo que es un siniestro de tránsito y más aéreo, ¿verdad? Traían vacunas. Traían vacunas, se perdieron porque el helicóptero se incendió. Hace unos minutos ACE emitió un comunicado en donde expresan que abrieron una investigación administrativa porque en el departamento de Canelones tuvieron que desechar 802 dosis de la vacuna de Sinovac porque no fueron refrigeradas. Desde el organismo investigan qué fue lo que llevó a tener que tirar estas dosis y cuál fue el error. Cabe destacar que todas las personas que estaban anotadas fueron vacunadas. El Ministerio de Salud Pública presentó un nuevo informe epidemiológico cerrado al 21 de marzo. Hay un 30% de los casos sin nexo y el 80% de los casos en Rivera son de la variante P1. Se identifica un aumento sostenido en el número de casos confirmados, dice el informe cerrado al 21 de marzo. De los casos confirmados, el 62% tiene como antecedente contacto con un caso confirmado en el territorio nacional, bajó al 2% los casos vinculados a viajes internacionales y se elevó de 32 a 36% los que no se ha identificado el nexo epidemiológico. Aquí se discrimina el 17% sin noción de exposición y el 19% en relevamiento. La vigilancia molecular demostró la presencia de las variantes P1 en un 80% y P2 en el 19% de las muestras procedentes de Rivera. El 1% restante corresponde a la cepa original. Por ejemplo, en los estudios realizados entre los privados de libertad, la totalidad corresponden a la cepa originaria.
El 96,7% requirieron solo manejo ambulatorio, 3,3% algún cuidado hospitalario y el 0,9% ingreso a CTI. La letalidad es del 0,97% y la mortalidad de 22,43 cada 100.000 habitantes. La gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres. Fallecieron 373 mujeres y 419 hombres. Se acaban de actualizar los datos del Sistema Nacional de Emergencias. Vamos a ver la placa con el reporte de los casos por departamento. En el día de hoy, el Sistema Nacional de Emergencias informó que se realizaron 11.657 exámenes y se detectaron 1.693 casos nuevos de la enfermedad. Además, informó que hubo 13 fallecimientos por coronavirus en todo el país. La tasa de positividad, que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total, pasó de 17,89 ayer a 14,52 en el día de hoy. Actualmente hay 15.683 personas cursando la enfermedad, 236 están en cuidados intensivos. Cabe destacar que al momento hay casos activos en todos los departamentos. En Río Negro preocupa el aumento de casos de COVID en menores de edad. El director departamental de salud dijo que analizan los contagios. No, el nivel de niños que nosotros lo discriminamos, siempre tenemos un informe diario respecto a los niños en realidad de menores de 18 años, discriminados cada uno por edad, de 1, de cuántos de 2, cuántos de 3, está en el nivel que está bajando porque ahora se van a recuperar aquellos niños que son asintomáticos, que son la enorme mayoría, por no decir todo, los próximos días, ahora, porque esos se contagiaron alrededor del 10-11 de marzo, por lo tanto ahora van a estar casi todos esos niños recuperados. Ahora, ¿no es un porcentaje importante? Llegaron a ser casi más de la tercera parte de los contagiados del departamento. Y hoy de mañana me comunicaron de la Dirección General de Coordinación y Control que el profesor Medina se va a poner en contacto con nosotros porque va a hacer un estudio para ver si la cepa prevalente en los niños es la cepa P1, por lo tanto eso va a ser un estudio científico que, bueno, aprovecho a dar difusión porque en pocos días eso se instrumentará y nosotros podemos saber desde el punto de vista científico si esa cepa está acá y si es la que contagió, digamos, a los niños menores o escolares, digamos. La directora del Pereira Rosell, Victoria Lafluf, dijo que no hay evidencia mayor en niños y adolescentes en respecto de los contagios y que no se han detectado casos graves. La directora general del Centro Hospitalario Pereira Rosell, Victoria Lafluf, dijo que no han registrado casos de niños que requieran CTI y por esa razón la especialista recomendó tranquilidad. Hasta ahora la evidencia lo que muestra es que son básicamente asintomáticos o pausintomáticos, que sería lo mismo que decir con síntomas muy leves. Nosotros es muy importante transmitir a todos, a toda la sociedad, que lo que se ve, lo que nosotros hoy estamos viendo desde el hospital, que es un número muy importante, representativo de lo que pueden ser los números de nuestro país, no tenemos un aumento de casos graves, ya sea que requieran ingreso, ni a unidades moderadas ni a unidades de cuidados críticos. O sea que eso creo que es muy importante transmitirlo para todos los papás. Lafluf señaló que es muy importante mantener los cuidados personales, pero no tener una mirada alarmista porque puede afectar a los más pequeños. Entonces creo que tenemos que tratar de, como papás también, cuidarlos en otros sentidos. Tratar de darles tranquilidad, transmitirles nosotros tranquilidad a ellos, porque también acordémonos que lo que nosotros les transmitimos a veces, esa ansiedad, ese miedo, ese nerviosismo, les afecta desde otros lugares, no solamente la preocupación porque se puedan contagiar o no de COVID, sino que también no son otras las cosas las que los adultos a veces le transmitimos. Así que creo que la situación que tenemos hoy es una situación que sí requiere mucha responsabilidad con el otro, pero no una preocupación desmesurada por la situación de los niños, porque no es lo que estamos viviendo en este momento. Y con respecto a esta campaña de vacunación, unas 1.065 personas en situación de calle ya fueron inoculadas contra el COVID-19.
A una semana de comenzar la vacunación en centros de 24 horas y nocturnos del MIDES, se inoculó a 1.065 usuarios y a 699 funcionarios. Del total de los usuarios vacunados, 859 son beneficiarios de centros nocturnos y 24 horas del programa Calle y 206 pertenecientes al programa Cuidados, que responde a quienes se encuentran en procesos de recuperación, rehabilitación, poseen patologías crónicas o presentan deterioro físico y o cognitivo, según informa el MIDES. También fueron vacunados 42 trabajadores de centros de contingencia de COVID-19, es decir, aquellos lugares destinados a las personas en situación de calle que cursan la enfermedad o están en cuarentena preventiva. Seguimos hablando de la vacunación y vamos a mirar el monitor que a estas horas muestra el Ministerio de Salud Pública con respecto a la cantidad de vacunación del día, a las agendas y por departamento. Vemos la placa que dice que total de actos vacunales al día de hoy, como ellos le llaman, 452.907. Actos vacunales del día de hoy, 38.566. Agendados a partir de mañana, 249.447. Y agenda cerrada el día de hoy, 42.416. Allí tenemos algunas cifras en cuanto al territorio nacional: 191.359 en Montevideo, 40.443 en Canelones, 13.813 en Artigas, 23.339 en Rivera, 13.172 en Salto. Estas son algunas de las cifras que vemos allí en el último monitoreo del Ministerio de Salud Pública. Ahora vamos a hablar de la movilización de operadores turísticos, que ya hemos visto que con enojo han reclamado el cierre de los complejos termales y expresaron que van a tomar acciones legales. Los operadores turísticos de termas en Salto se movilizaron con la medida de cortar el puente sobre el río Daymán, en reclamo de que no se aplique el cierre de los centros termales, anunciado por el Poder Ejecutivo, pero del que no han tenido ninguna confirmación oficial del decreto firmado por el presidente. Algunos expresan que esta es una medida dictatorial y que se harán gestiones ante la justicia. Y bueno, destino más seguro que termas no hay, y es el único destino que está cerrado de una forma dictatorial que raya con lo ilegal, con lo anticonstitucional, y está muy ligado al tema, del derecho al trabajo, ¿no? Que es un derecho inalienable, ¿no? El cierre de lo público sí, pero el cierre de lo privado es ilegal. Por ende, Marcelo, ¿qué es lo que va a pasar? Y por ende vamos a tomar acciones legales. Creo que el Centro Comercial ya está en ese tema. Nos acaba de llegar un documento del presidente Ricardo Paulino, y la verdad que creo que ahora que ya estamos tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Significa en la práctica que van a permanecer abiertos? Y mirá, o sea, ya el daño ya está hecho, ¿no? O sea, las reservas cayeron en el eje del 75-80%, y eso ya no lo recuperamos más, ¿no? Y bueno, un emprendedor no espera que el gobierno le dé. Lo que espera el emprendedor es que el gobierno lo deje trabajar. Y ante medidas que le limitan su actividad, creemos que deberían haber medidas de compensación. Y en el día de hoy se llegó al 100% en la ocupación del Hospital Español, el llamado Centro COVID. Analiza enviar a los pacientes a centros privados y ya comenzaron en el programa de ampliación de camas de CTI y comienzan a quedar operativas. Las 129 camas estarán distribuidas en ACE, en el Hospital Militar y en Mutualistas. En el momento en que los médicos intensivistas alertaban por la posibilidad de colapso de servicios por la alta demanda en CTI, el Ministerio de Salud Pública anunció que quedarán disponibles en los próximos días 129 camas. En el sector mutual se definió un proceso de racionalización, dice el comunicado del Ministerio, que permite disponer de 75 unidades adicionales.
En el sector público, en los hospitales de ACE, habrá 44 camas adicionales de CTI y el Hospital Militar suma 10 unidades. No solo se reforzará la atención en CTI, sino también en camas de rehabilitación y unidades de tratamiento respiratorio agudo. En el Banco de Seguros del Estado se contará de manera progresiva con hasta 50 camas para pacientes con fase de recuperación post-COVID. Esto permitirá descongestionar los centros de atención agudos de COVID-19. Se generarán 71 unidades respiratorias de agudo en hospitales de ACE de todo el país. Estarán equipadas para realizar terapia de ventilación no invasiva para la estabilización de pacientes COVID, que estará dirigida por médicos intensivistas. Los especialistas piden extremar las medidas de prevención tras la circulación de la cepa P1 en nuestro país. La evidencia que se conoce de la nueva variante del coronavirus que circula en Uruguay, la P1, indica que tiene una capacidad de contagio mayor del orden de 1,4 a 2,5 veces más. A eso se suma que es más eficiente para adherirse al organismo y penetrar en las vías respiratorias. Y a su vez, la carga viral que se alcanza a nivel de la nariz fundamentalmente es más alta que con la cepa anterior. Para prevenir el contagio, el jefe de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, recomendó extremar las medidas de prevención, empezando por un mejor uso del tapabocas ajustado al contorno del rostro, para que no queden áreas abiertas, para lo cual se pueden acortar o juntar los tirantes. Recomienda también usar doble tapabocas, uno descartable y otro de tela, por ejemplo, para minimizar el riesgo de exposición. Evitar interactuar con personas fuera de su burbuja, evitar interacciones en espacios cerrados, mantener siempre la distancia de al menos 1,5 metros. Una mujer fue asesinada por su pareja en el barrio Casaballe, en Montevideo. El hombre de 40 años se entregó a la policía y confesó ser el autor del femicidio. A las 8:30 de la mañana de este jueves, el hombre de 40 años llegó a la seccional 17. Cuando lo atendieron los funcionarios, el hombre dijo que había matado a su pareja. Se trata de una mujer de 31 años que convivía con el hombre en una casa ubicada en Gustavo Volpe y Senda 22 en el barrio Marconi desde hacía varios años. Según la policía, en base al relato de testigos, sobre la medianoche de este miércoles, en esa vivienda se escuchó una fuerte discusión. El hombre relató a la policía que llegó de trabajar a esa hora y discutió con su pareja, y además señaló que en determinado momento la tomó del cuello hasta que vio que no reaccionaba. Tras darse cuenta que la había matado, intentó autoeliminarse realizándose un corte en cada muñeca. Sin embargo, no pudo hacerlo. Fue así que decidió presentarse ante las autoridades policiales. La mujer fallecida, además, era madre de una niña de 6 años que en el momento de los hechos no estaba en la casa. Habló el fiscal del caso y dijo que no había denuncias previas de violencia doméstica. En el 17 me llamaron muy temprano de la mañana para informarme de que una persona se había entregado, manifestando que había en el correr de la noche había matado a su señora, con la cual tenía una relación de hace unos 3 años aproximadamente, y que también había intentado quitarse la vida. Y bueno, ahora obviamente el personal de investigación está trabajando en la escena, como ustedes podrán apreciar, y también realizando las investigaciones de rigor para llegar al fondo del asunto, ¿no? ¿Hubo algún episodio previo a esto o que se tenga en cuenta? No aparece ninguna denuncia en el sistema, pero estamos averiguando con los vecinos, con familiares, a ver si tenemos algún otro incidente que no haya sido denunciado. ¿Cómo se dio la muerte de esta mujer? Él manifestó que la ahorcó, pero obviamente vamos a ver, la doctora, la médica forense que se va a constituir en unos minutos, nos va a poder dar más información, y con la autopsia, obviamente, es el elemento fundamental aquí, ¿no? Doctor, ¿hubo algún testigo? No tenemos testigos hasta el momento. ¿Tenían hijos en común? No tenían hijos en común. La señora tenía una hija de 6 años de otra pareja que no estaba, por suerte, en la escena. Les proponemos una primera pausa en la información y al regreso compartimos con ustedes el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy.
Agus, quiero volver a clases con el mejor plan. Gigas dobles. Gigas dobles. Gigas dobles. Con tu plan gigante tenés el doble de gigas por 12 meses. Además, tu plan viene con un Samsung A01 gratis. Si sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Vení a Movistar. Más para tu celular, más para vos. Damas y caballeros, como siempre, en Farmashop tocan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos una banda, hay descuentos en Farmashop. Martes, jueves y los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos una banda, hay descuentos en Farmashop. Los martes, los jueves y los domingos también. La vida no es tuya, salís a la calle y caminas mirando al suelo, haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes la información deportiva. Peñarol le ganó a Progreso 2-0 en el Paladino por la penúltima fecha del torneo Clausura 2020 y se acerca a la Copa Libertadores. Que sí, que no, que se jugaba, que no. La verdad es que Fedorsuk hizo todo lo posible para que el partido se jugara. Insistió en que quería bien marcadas las líneas y por eso la gente de Progreso trabajó con lo que tenía a mano y como pudo para que el partido finalmente se jugara. Se jugó y Peñarol ganó 2-0 en el Paladino. Primer gol, peina Badoch y aparece en el segundo palo Gary Kajelmacher. Cuando la primera parte terminaba, minuto 47, el tiro de esquina de Terans, el cabezazo de Badoch en una jugada que se repitió más de una vez en el área de Progreso. Tiro libre de Agustín Álvarez Martínez. El canario llegó a su 9º gol en el año y además, con esta definición, amplió su repertorio. Peñarol 2, Progreso 0 en la lluviosa tarde del Paladino. Fénix y Wanderers empataron 3-3 por la fecha 14 del torneo Clausura. Vemos el compacto de los goles. En la mañana del Capurro empataron Fénix y Wanderers 3-3 con gran faena de Maurén Franco. Primero Canovio, Tomaya Celo, Franco define muy bien cruzado y pone el 1-0 para el equipo albivioleta. Después llega este penal de Arruabarrena, no ahí, sino en esta segunda instancia. El golpe, el empujón contra Juan Alves, cobra el árbitro del partido, penal que Maurén Franco cambia por gol. 2-0 arriba Fénix. Parecía ya que se encaminaba a una victoria segura. Sin embargo, va a llegar la remontada de Wanderers. Quagliata en el tiro libre, el desvío de Ángel Rodríguez, el gol. Gol en contra que favorecía al equipo bohemio, que a propósito sumó un caso más de COVID, el de Sergio Blanco en las últimas horas. Quagliata, vean qué buena jugada. Riolfo, el pase de taco para Quagliata. Esta es una gran definición, es un gran gol
que elaboró el equipo bohemio para empatar el partido, para ponerlo 2-2. Sin embargo, a 15 minutos del final llega Agustín Alfaro, primer gol en primera. Vean qué zapatazo, qué golazo hizo. Partido de buenos goles esta mañana en el Capurro. Y si no, van a ver cómo terminó la historia. Con el empate 3-3 de tiro libre, Leonardo Páez. La pelota subió y bajó contra el palo. Fénix y Wanderers empataron 3-3. Lluvia y lluvia de goles también, en un marco y en una jornada que dejó el agua y la lluvia sin tregua durante toda la jornada. Vean cómo se iba Juan Ramón. El partido terminaba ya en horas del mediodía con la bronca por los puntos perdidos en el final. Pero claro, el día fue de agua y de lluvia constante. Por eso es que así estaba el Parque Juan Prandi. El equipo arbitral lo recorrió y decidió postergar el partido para mañana 4 de la tarde. Y pasamos a compartir con ustedes información del plano internacional y hablemos del COVID en el mundo. Chile retoma confinamiento obligatorio ante el alarmante aumento de casos de coronavirus. De los 14 millones de personas volverá a confinarse el próximo sábado ante el fuerte aumento de los casos de COVID-19 que amenaza con saturar el sistema sanitario, pese a la notable campaña de vacunación que desarrolla el país trasandino. Las autoridades sanitarias chilenas anunciaron este jueves más restricciones y confirmaron la presencia de 45 casos de la variante brasileña, además de 64 casos de la variante británica, por lo cual desaconsejaron los viajes y hacer turismo. Entre las nuevas restricciones, indicaron que aquellos pasajeros provenientes de Brasil deberán, a partir de este mismo jueves, alojarse 3 días obligatoriamente en un hotel sanitario y otros 7 días en su residencia. Además, desde el próximo 31 de marzo, toda persona que ingrese al país desde el exterior tiene que estar 5 días en un hotel sanitario que será pagado por el viajero. Con un balance total de 954.762 contagios y 22.524 muertes por coronavirus, Chile vive desde el pasado diciembre una segunda ola que se ha agravado tras el mes de febrero, el de mayor movilidad por vacaciones en ese país. En los últimos días, la nación trasandina ha alcanzado máximos históricos en las cifras de casos nuevos diarios, que este jueves superaron los 7.000, y la capacidad hospitalaria se encuentra en una situación crítica, con una ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos del 95%. Tras un 36% de aumento de los contagios en las últimas 2 semanas, gran parte del país, de casi 19 millones de habitantes, volvió a las cuarentenas estrictas. En 2020, Chile tuvo uno de los confinamientos más prolongados del mundo con toque de queda nocturno. Este retroceso se produce en un momento en que la campaña de vacunación masiva, que empezó el 3 de febrero, registra un récord de más de 6 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna de Sinovac o Pfizer. Al mismo tiempo, ya son en Chile más de 3 millones las personas que completaron su inmunización, entre ellos los mayores de 70 años. Y Brasil se encuentra en el peor momento desde que comenzó la pandemia y superan las 300.000 muertes. Con una media de casi 2.300 muertes diarias, Brasil afronta la fase más crítica de la pandemia de coronavirus sin un horizonte claro de mejora en el corto plazo, mientras crecen las presiones hacia el presidente Jair Bolsonaro. El país superó la barrera de los 300.000 fallecidos y es actualmente el lugar del planeta donde más se muere por COVID-19 al día, muy por encima de Estados Unidos y México, que aparecen justo detrás, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Con el sistema público sanitario casi colapsado y las reservas de medicamentos para los pacientes más graves bajo mínimos, Bolsonaro se quejó este jueves de que los medios no mencionen los avances de su gobierno y solo se refieran a la crisis del coronavirus. El gobierno del presidente Bolsonaro, duramente criticado por su gestión de la pandemia, se ha visto presionado para crear un comité de crisis para atender la situación. Nadie quiere un confinamiento. Lo que debemos hacer desde un punto de vista práctico es adoptar medidas sanitarias eficientes que eviten el confinamiento porque la población no se adhiere al mismo. La vacunación es importante, pero el uso de mascarillas es fundamental. Mientras la vacunación avanza a paso lento, las unidades de cuidados intensivos en la mayoría de los estados están al borde del colapso. Este miércoles
municipales activistas se manifestaron en Río de Janeiro con 30 rosas colocadas sobre camas de hospital simbólicas para protestar por los 300.000 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro se ha negado a imponer medidas de confinamiento alegando su impacto económico. Expertos atribuyen el aumento de contagios en Brasil a la variante local P1, considerada mucho más contagiosa que la cepa original del COVID-19. Volvemos a la información de nuestro país. Fue a prisión el alcalde de Dolores, Juan Andrés Oronoz, quien deberá cumplir 6 meses de prisión efectiva y 6 de libertad vigilada por contactar a un adolescente para obtener fotografías con contenido sexual. Una audiencia de formalización que duró aproximadamente 1 hora y media. Terminó condenado el alcalde de la ciudad de Dolores, Juan Andrés Oronoz. Se aplicó el artículo 277 bis previsto en el Código Penal, así lo destacó la fiscal del caso, la doctora María Virginia Sigona. Se trata de un delito previsto por la ley 19.580, conocido como grooming, y habla de cuando una persona mayor contacta a una menor a través de un medio tecnológico, como lo puede ser WhatsApp, para obtener del adolescente fotografías con contenido sexual. Esto es contactar. Cuando una persona mayor contacta a una persona menor, que en este caso era un adolescente, a través de un medio tecnológico, como lo era WhatsApp, para obtener del adolescente fotografías con contenido sexual. Es simplemente, esa es la calificación. No hay, como se ha trascendido, no hubo contacto físico entre la persona imputada y el adolescente. No hubo abuso sexual y no hubo ni promesa ni retribución para que se realizara actos de cualquier tipo eróticos, en una pena de 12 meses de prisión a cumplirse de forma mixta, 6 meses de prisión en un centro de reclusión de forma efectiva y 6 meses de libertad prueba con una serie de obligaciones como arresto nocturno, prestación de tareas comunitarias, el deber de fijar domicilio, el deber de presentarse a la seccional y una reparación patrimonial a la víctima. Es un delito que requiere la rapidez y la inmediatez para obtener la prueba. En eso tenemos que destacar toda la labor de la Dirección Policía Científica, tanto de Montevideo como de Soriano, porque es un delito que si no se actúa con rapidez o con inmediatez, como acabo de decir, las posibilidades de reunir la evidencia o, en su defecto, perderlas son grandes. Y nos vamos al departamento de San José, donde Fiscalía investiga el homicidio de un joven de 19 años herido de bala. La policía de San José, junto al fiscal Alfredo Ruiz, trabajan para aclarar la muerte de un joven de 19 años de edad, sin antecedentes penales, que pasadas las 15 horas de este miércoles ingresó a la emergencia del hospital de la ciudad de San José de Mayo, la capital, herido de arma de fuego, falleciendo minutos después. Según dijo el fiscal a Telenoche, este hombre recibió 1 o 2 disparos de arma de fuego, quedará claro luego de la autopsia, en la zona del barrio Exposición, sobre Avenida Italia, próximo al río San José, y fue asistido por un vecino en el lugar que pidió ayuda a otro que lo llevó hasta el centro asistencial, en donde dejó de existir. Por el momento no hay detenidos y el único testigo sería el hombre que lo asistió en el barrio, dijo el responsable de la investigación. Se realizó el remate de 4 de los vehículos del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que habían sido incautados en su chacra. $133.000. Una. $133.000. 2. Y te miro. No, seguro. $133.000. 3 y vendido, caballero. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Superó la expectativa que tenían en los 4 vehículos? Sí, la verdad que sí, ampliamente, muy buen marco público, respetando todo el protocolo sanitario, la verdad que fue un remate muy lindo y sí, se tuvieron muy buenos precios, la verdad que fue una linda subasta. ¿Esperaban tantos interesados? Nosotros al primer y segundo día vimos que había mucha gente realmente interesados en ellos, que hoy pudieron ver, teníamos cerca de 80 personas en el salón, y todos interesados firmemente.
Lo que no teníamos idea de que se iban a ir tan arriba estos vehículos. Son vehículos de alta gama, vehículos que hay muy poco de ellos y bueno, tienen características especiales y hay avidez por este tipo de mercadería y hoy ustedes pudieron comprobar que se pagaron precios, 2 de ellos arriba de $100.000, ¿no? Para ustedes como asociación, ¿era diferente este remate tan particular por a quién pertenecían los vehículos y todas las circunstancias? No, nosotros como institución ya estamos acostumbrados, le rematamos al Estado, a todas las entidades, nosotros estamos acostumbrados ya a este tipo de remates. Son remates complejos, son remates diferentes por toda la situación que genera. Todas las causas de la Junta Nacional de Drogas son todos decomiso, son ilícitos. Y bueno, nosotros trabajamos con la total profesionalización que se le da al tema y logramos de sacar, como siempre, el mejor resultado para el Estado, ¿no? Médicos del interior expresan preocupación por el crecimiento exponencial de los casos y manifiestan estar en peor situación que en Montevideo. Representantes de la FEMI se reunirán con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En realidad tengo que decirle que fue una reunión muy interesante, muy importante con el presidente de la República y el Comité Ejecutivo de FEMI, donde desde el interior vinimos a transmitirle, vinimos a plantear algunas preocupaciones que tenemos los médicos del interior y bueno, y que el presidente tomó nota, apunte y nos escuchó. ¿Los cambios que hubo en las medidas tomadas en la última conferencia se acercan más a lo que usted se entiende que es necesario? Sí, nosotros les planteamos que sí, que eran medidas que debían ser tomadas, obviamente. También le planteamos de que a nosotros nos preocupa mucho a los médicos, en el interior sobre todo, el tema de la movilidad de la semana que se acerca, de la semana de turismo. Otro de los planteos que hicimos también tiene que ver con que se pueda valorar todas las medidas que se ha tomado, sobre todo en el interior, en lo que tiene que ver con la regionalización de la zona y cómo está esa zona, porque el interior en este momento está, en lo que tiene que ver con la pandemia, peor que en Montevideo, pero de forma muy despareja. Hay algunos lugares que realmente están muchísimo peor que otros. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 43.20 a la compra, 45.60 a la venta. Euro 49.64, 55.24. Real 6.94, 8.94. Peso argentino 0,06, 0,56. Unidad indexada 4.8797. Unidad reajustable 1.336,92. Les proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Agus, quiero volver a clases con el mejor plan. Gigas dobles. Gigas dobles. Gigas dobles. Con tu plan gigante tenés el doble de gigas por 12 meses. Además, tu plan viene con un Samsung A01 gratis. Si sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Vení a Movistar. Más para tu celular, más para vos. Debe ser cierto eso de que los uruguayos tenemos algo especial. Los uruguayos nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al Maracaná. Sobrevivir a una cordillera. Y hasta controlar el coronavirus. Los Andes y la pandemia tienen mucho en común. La angustia, la incertidumbre, la impotencia es exactamente la misma que cuando caímos en la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuándo va a terminar? Muchísima incertidumbre. Y la única forma de salir adelante era y es todos juntos.
cuidándonos los unos a los otros, siendo compasivos y solidarios, superando avalanchas y olas de contagio, picos nevados y gráficas que se disparan. A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo. Recuerdo como si fuera hoy cuando vinieron los helicópteros. Fue una emoción tremenda. Lo tengo acá grabado. Fue como cuando se confirmó lo de las vacunas. Y los helicópteros nos sacaron en tandas. Y las vacunas vendrán en tandas. Habrá que tener paciencia. Seguir cuidándonos un poco más. Ya falta poco para salir de esta pandemia. Tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva. Y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado, hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles, como dice el GACH. Hoy más que nunca. Espalda con espalda. Todos juntos podemos cambiar esta historia. Los uruguayos, juntos, podemos mover montañas. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Podemos mover montañas. No hay que aflojar. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Hagámoslo juntos. Podemos mover montañas. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Llegó la tasa imbatible de ACAC, el crédito de los jubilados, ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado, sin gastos extras. Por ejemplo, podés llevarte 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.749 pesos. Solicítalo por nuestra web, Facebook, por WhatsApp o al 2924-4000. ACAC, más rápido, más fácil. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Seguimos compartiendo información. El PIT-CNT criticó que se restablezca el tributo del fondo COVID y que también debería ser aplicado en el ámbito privado en sectores donde se sigue aumentando su riqueza. La central sindical criticó la decisión del gobierno de reinstalar el impuesto COVID en las mismas condiciones que el año pasado y sostuvo que los grandes sectores empresariales siguen sin contribuir. Llama mucho la atención en época que se necesita un Estado contracíclico que juegue para atender la emergencia económica y la emergencia social, que nuevamente se insista con un impuesto a segmentos de los trabajadores. El presidente Lacalle Pou anunció este martes la reinstalación del impuesto transitorio para trabajadores del sector público que ganan más de 120.000 pesos nominales. Los sectores que no han dejado acumular una gran riqueza, digamos, en virtud de la concentración del ingreso y de la riqueza que hay en nuestro país, siguen sin aportar nada. Asimismo, el PIT-CNT cuestionó la suspensión de las clases presenciales antes que actividades comerciales o empresariales. La eliminación de la presencialidad en la educación dejó 3 días sin comer a un montón de niños de familias vulnerables, que realmente eso nos llama poderosamente la atención. La central sindical señaló que algunos de sus planteos fueron contemplados, como que los trabajadores no pierdan horas o jornales por ir a vacunarse, pero que otros, como las mejoras de partidas sociales, siguen siendo insuficientes. Asimismo, los dirigentes sindicales reclamaron instrumentar un ingreso básico de emergencia y llamaron a que los empresarios cumplan con los protocolos sanitarios.
Es impostergable tomar medidas para que las empresas cumplan con los protocolos y de alguna manera nos cuidemos en nuestra casa, pero también en el lugar donde trabajamos. La Federación de la Salud advierte por la posible saturación de los CTI y expresaron que las medidas del gobierno llegaron tarde. Muchísima preocupación, la situación de desgaste de los trabajadores de la salud, sobre todo aquellos que trabajan en áreas críticas, particularmente en CTI, junto con el sufrimiento de la población en el marco del aumento de la pandemia sanitaria. La falta de medidas concretas que se deben tomar. Hay toda una situación vinculada al tema de las vacunas, que hay problemas de agenda, que hay problemas de vacunatorios, tema que situación no se resuelve, pero además los anuncios que planteó el gobierno el otro día llegan muy tarde. No lo digo yo, lo dice el propio Gach, pero es claro que llegan muy tarde. Hasta hace 2 días estaba el subsecretario del Ministerio de Turismo hablando de lo espectacular que iba a ser esta Semana de Turismo con todo abierto. Y resulta que se dieron mágicamente cuenta en 2 días de que eso no podía ser. Hay una serie de errores que se han tomado, que cuando la situación no era tan mala, se disimulaban. Hoy ya no se disimulan. La posibilidad cierta de la saturación de los CTI está ahí arriba de la mesa. Más de 2.500 efectivos policiales serán asignados para controlar aglomeraciones en Semana de Turismo. El encuentro fue vía Zoom con los 19 jefes de policía y los directores generales del Ministerio para coordinar los operativos para evitar las aglomeraciones. Jorge Larrañaga informó que desde el pasado 21 de diciembre, cuando entró a regir la limitación del derecho a reunión, hasta ahora se realizaron 4.400 operativos que, según dijo, han demostrado ser eficaces, eficientes para buscar controlar las aglomeraciones. Ahora, dijo Larrañaga, cambia el contexto y que la situación es más compleja. Destinando más de 2.500 efectivos policiales en todo el país para evitar aglomeraciones, para trabajar por la salud de la población y para continuar con el esfuerzo de procurar lo que es objetivo del gobierno y objetivo nacional, y es que las vacunas le ganen a los contagios, que las vacunas y la inmunización puedan precisamente ir hacia adelante para disminuir los contagios y poder controlar la epidemia. Las autoridades evalúan nuevas medidas para contener los contagios y entre ellas el seguimiento estricto de la variante P1. Seguimos trabajando en la instrumentación de las medidas adoptadas para la baja de la movilidad, dice el secretario de la Presidencia. Agregó Álvaro Delgado, estamos en contacto permanente con los sectores que se ven más afectados por las medidas de emergencia, intercambiando ideas y buscando soluciones a situaciones particulares. Uno de los temas más importantes es también el seguimiento a la evolución de la nueva cepa P1. El gobierno cuenta con el invalorable apoyo del GACH y de toda la comunidad científica para manejarse en base a evidencia técnica sobre esta nueva cepa y los posibles cambios en el comportamiento de la pandemia. Existe un permanente contacto con los coordinadores del grupo asesor, quienes en este momento investigan a nivel internacional la información de la cepa y sus posibles consecuencias en nuestro país. El GACH, dice Delgado, ya maneja información que está procesando internamente para analizar y evaluar en forma conjunta con las autoridades sanitarias y del gobierno. Esto nos permitirá, en breve, asegura, informar a la población sobre los aspectos más importantes de esta cepa y su incidencia. El conocimiento y opinión científica del GACH para el manejo de esta situación es un apoyo incalculable para la sociedad uruguaya. Reiteramos, dice Delgado, nuestro pedido para extremar los cuidados, manejar la burbuja, no tener actividad social, reducir la movilidad y fomentar el teletrabajo, entre otras medidas, para detener el crecimiento de los contagios. Cuídate y cuando te toque, vacúnate, termina diciendo el secretario de la Presidencia. Compartimos con ustedes la información más destacada de la jornada. A los 63 años falleció el relator y periodista Alberto Sonsol, quien estaba internado por un cuadro grave de COVID-19 desde el martes 16 de marzo. Su situación se agravó en los últimos días.
Un helicóptero que trasladaba vacunas de Pfizer se accidentó en Rocha esta madrugada. 3 de los 4 tripulantes resultaron con heridas leves. Las pérdidas materiales fueron totales. Una mujer fue asesinada por su pareja en el barrio Casaballe, en Montevideo. El hombre de 40 años se entregó a la policía y confesó ser el autor del femicidio. No había denuncias previas de violencia doméstica. El Ministerio de Salud Pública presentó un nuevo informe epidemiológico cerrado el 21 de marzo. Hay un 36% de los casos sin nexo epidemiológico. Chile retoma el confinamiento obligatorio ante el alarmante aumento de casos de coronavirus. Brasil se encuentra en el peor momento y superan las 300.000 muertes. Vemos los números ganadores de la quiniela nocturna. Primer premio 916. Del segundo al décimo 930, 167, 890, 226, 923, 037, 334, 956, 268. Del undécimo al vigésimo 434, 699, 861, 626, 221, 208, 756, 230, 545, 640. Por repetición para la tómbola, se sortearon los números 11, 39, 46 y 59. Compartimos con ustedes el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima prevista para hoy es de 19 grados. Mañana viernes estará templado con cielo nuboso y probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista para mañana es de 17 grados y la máxima de 26. El pronóstico extendido para todo el territorio nacional: en la zona oeste estará templado con tormentas y precipitaciones. En la zona norte del país estará templado con tormentas, mejorando con cielo algo nuboso. En la zona este del territorio estará templado con cielo cubierto con tormentas y precipitaciones. Y en la zona sur del país estará templado con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas. Y antes de irnos, les recordamos que sigue vigente una alerta meteorológica amarilla y naranja para algunos departamentos del país. Vemos la placa de Inumet. Allí vemos los departamentos afectados al norte del Río Negro. La alerta naranja, que es persistencia de tormentas y lluvias. Y por allí vemos la alerta amarilla, también por persistencia de tormentas y lluvias. Esta es la última actualización de Inumet para la alerta en todo el territorio nacional. Ahora sí nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Los dejamos en compañía de La Culpa es de Colón. Gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, hasta luego. Fue una presentación de Pharmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.